Lo siento, pero no importa el ejercicio que hagamos ni la comida que comamos. La base de todo es una respiración funcional. Ujú. Como soy atleta y he hecho mucho deporte toda mi vida, pensaba que lo tenía todo solucionado. Empecé a dormir mal y no lo entendía. Luego empecé a comer bien y tampoco lo entendía. Y normalmente los profesionales suelen darle mucha relevancia a las tres patas del banco. Ejercicio diario, alimentación saludable y dormir bien. Pero yo me pregunto, cuando tú comes bien y haces ejercicio diario y llega la noche, ¿vas a dormir bien? Porque que yo sepa, eso no se produce. Porque no hay un patrón respiratorio que sustente eso. O sea, hay esta diferencia, respirar bien, respirar mal, entremos un poco ahí. Yo diría que el problema fundamental de la respiración es precisamente porque Con respiración funcional te refieres a de que todo este proceso esté funcionando. ya se sabe que más del 90% de las personas respiran mal, o sea, tienen una respiración disfuncional. El impacto que tiene la respiración en el cerebro. Se vio por primera vez la neuroanatomía de la respiración, cómo respirando se influenciaba, por ejemplo, un 10% en las amígdalas cerebrales, que son nuestras emociones, los miedos, todo. Cualquier cosa que nos ocurre de emoción tiene que ver con las amígdalas, un 10%, pero que si se respira por la nariz, se influencia 3 veces más. Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos a Sol de la Torre. Sol es una experta en respiración y también creadora de contenido y autora del libro Respira y Sana. Durante esta conversación hablamos acerca de los beneficios de la respiración, acerca de por qué respirar por la boca tiene muchos riesgos y también está correlacionado con enfermedades. De ahí pasamos a hablar acerca de cómo funciona la respiración diafragmática infuncional y cómo podemos empezar a integrarla en nuestras vidas. Y por último finalizamos hablando acerca de los mejores ejercicios de respiración que ella nos comparte y hace conmigo durante la conversación para eliminar el estrés, ansiedad y también hasta conciliar el sueño o tener energía. Realmente es una increíble conversación llena de joyas. Primera vez que tenemos una experta sobre este tema y es algo que me ha encantado porque la respiración en los últimos años ha sido algo que me he dado cuenta que no estaba respirando bien y me costaba mucho y no sabía cómo. Así que Sol me aclaró absolutamente todas esas dudas. Así que déjenos saber qué piensan acerca de este tema o si tienen alguna duda en los comentarios. Si son nuevos acá, no olviden suscribirse a este canal de podcast, a este canal de YouTube, dependiendo dónde lo estén escuchando. Sobre todo porque en las siguientes semanas van a estar saliendo increíbles conversaciones que hemos tenido en Madrid y también en Barcelona. Ahora le damos la bienvenida a Sol de la Torre. Hola Sol, bienvenida a Creadores. Buenos días, Marcelo. Encantada de estar aquí. Igual súper emocionado de poder aprender este tema. Eres la primera experta que traemos en relación a todo este tema. Así que te voy a hacer la pregunta que le hago a todo invitado. Que llegaría a ser, ¿cómo describirías tú a lo que te dedicas? Es bien sencillo y a lo mejor para algunas personas complejo de comprender. Yo me dedico a enseñar a las personas a que restablezcan su respiración funcional eficiente para mejorar su salud y bienestar general. Ok, ahora, ¿qué es lo que te llevó acá a conectar con este trabajo o propósito? Bueno, yo vengo de ser, lo cuento siempre porque tengo una base de respiradora disfuncional brutal. Ujú. Siempre he respirado muy mal, pero era de esas personas que jamás le había prestado atención a la respiración. No sabía por dónde respiraba, no sabía que había una forma mejor de respirar, aun viniendo del deporte Ujú. profesional. Y bueno, conforme iban pasando los años, mi patrón respiratorio iba empeorando mis niveles de estrés y ansiedad, hasta tal punto que un día toqué los infiernos. Y empecé a pensar, pensé que si la respiración me podía haber llevado hasta ahí, a lo mejor había una forma buena de poder utilizarla. Y estudiando, encontré formaciones de respiración funcional hasta el día de hoy. Es tal cual, de una forma muy resumida. Es Ujú. simple. Sí, hace un par de días estaba entrevistando igual acá a un neurocientífico. Y justo él me toca el tema de la respiración y me dice, mira, el tema de respirar es algo que todo el mundo lo da por hecho. O sea, no sé, o sea, uno, no lo agradecen, el tema de respirar, el oxígeno, y dos, también es un tema que no están conscientes, o sea, creen que lo tienen ahí. Mm, Eh, o sea, no están conscientes de cómo lo están haciendo y tampoco lo entienden. Entonces, quisiera un poco que nos expliques eso, empezamos por ahí. mm. ¿Por qué realmente respiramos? ¿Qué es? O sea, o sea, hay esta diferencia de respirar bien, respirar mal. Entremos un poco ahí. Marcelo, respirar es obvio que respiramos porque Ujú. estamos aquí. No se trata de respirar, sino de respirar mejor, Ujú. para vivir mejor. Yo diría que el problema fundamental de la respiración
que nos ha llevado hasta el día de hoy estar hablando sobre respiración y que haya instructores que nos dediquemos a eso, es precisamente porque nace con nosotros, no le damos importancia. Y para la mayoría de las personas la respiración es simplemente un acto fisiológico. Inhalas oxígeno, se produce un intercambio de gases y exhalas dióxido de carbono. Ahí se queda para la Ujú. mayoría de las personas. Muchas ni siquiera saben que, vale, inhalamos oxígeno y todo se basa en el oxígeno, no le dan la relevancia que tiene, que después hablaremos si quieres de lo fundamental que es el dióxido de carbono. Ahí se queda, pero en realidad eso es mucho más complejo. Porque cuando nosotros nacemos, nacemos respirando perfectamente perfectos, con una respiración funcional, que es justo la que yo enseño a restablecer, reeducando la respiración. Para que se produzca un intercambio de gases eficiente, Ujú. necesitamos, fíjate que cuando inhalamos, la respiración descienda a la parte más baja de los pulmones. Ok. Bien, porque en los pulmones se producen la transferencia de gases, pero principalmente la parte de abajo, que es donde se encuentran unos saquitos de aire que se llaman alveolos. Se encargan de esto. Están repartidos por los pulmones, pero la mayor cantidad de ellos se encuentra en la parte baja de los pulmones. Si tenemos en cuenta el ritmo de vida rápido e intenso que llevamos y que casi nadie le presta atención a la respiración, no es de extrañar que la mayoría de respiradores sean superficiales. ¿Qué quiere decir esto? Que la respiración se queda en la parte alta del pecho o en la mitad de los pulmones, pero difícilmente llega a la parte de abajo. O sea que aquí ya estamos viendo que aunque respirar sea un acto fisiológico, no es tan sencillo. Porque es fácil, no. Es sencillo de entender, pero no es fácil de llevar a cabo. Con respiración funcional te Mm. refieres a de que todo este proceso esté funcionando. Mira, respiración funcional Ujú. me refiero específicamente a esto. Ya se sabe que más del 90% de las personas, te lo voy a explicar así porque me gusta utilizar esto porque son estudios, datos científicos que avalan que más del 90% de las personas respiran mal, o sea, tienen una respiración disfuncional. De ese tanto por ciento tan brutal, se cree que el 50%, yo añadiría que si las personas se observaran cómo respiran, aumentaría, respiran por la boca. Mm. Entonces, nos deja una pregunta en el aire, ¿verdad? Entonces, si hay un 90 y pico por ciento y el 50 respira por la boca, ¿qué pasa con el resto? El resto respira por la nariz. Y de igual manera que comer todos los días no nos asegura que estemos comiendo bien o que hacer ejercicio todos los días no sea saludable, depende mucho de cómo lo hagamos, respirar por la nariz tampoco exime de tener una respiración disfuncional. Por eso yo hago una distinción. Una cosa es respiración nasal, está muy bien empezar por ahí, pero la respiración funcional lo que abarca es respiración nasal con una respiración lenta, tan suave que sea silenciosa y diafragmática. Una respiración nasal LLST. Y así es como nacemos. Esto no es un método, esto no Ujú. es yoga, no es pilates. Cuando dicen las personas, a mí me hace gracia, ¿no? Oye, Sol, me dicen por las redes, me gusta mucho tu método, me está ayudando mucho. No es mi método. La metodología sí es mía, porque se basa, como te comentaba antes, en mi experiencia. Es empírica. Pero esto no es un método, es la respiración con la que nosotros nacemos. Y eso es justamente lo que lo hace más difícil, Marcelo. Porque para desconectarnos de esa forma, imagínate el tiempo que ha pasado. O sea, esto no es algo que nuestra respiración se haya separado de nosotros, alejado de la noche a la mañana. No perdemos peso también. A mí me gusta mucho este ejemplo de no perdemos peso de la noche a la mañana. Es algo que fraguamos con mucho tiempo. Luego que de repente un día nos miramos y decimos, wow, ¿cómo me he dejado? ¿No? En general, pues esto es lo mismo. Ujú. Esto nos ha llevado una vida desconectarnos de la respiración y por tanto nos va a llevar un tiempo, aunque es muy agradecido el camino, volver a reconectar con ella. Claro, ¿qué crees que ha pasado? O sea, ¿qué es lo que ha hecho o ha creado esta brecha, esta desconexión? Principalmente, en mi opinión, el mundo rápido que llevamos, la vida rápida. O sea, todo creemos el ser humano que más es mejor. Ujú. Todo lo hacemos rápido. Además, creemos en en la multitarea. Todo es rápido. Yo era de esas personas. Hago cuatro o cinco cosas a la vez y soy la hostia, porque lo hago todo y todo lo hacía mal. Y sin embargo ahora, desde que yo he reconectado y trabajo mi respiración, estoy en un momento mucho más presente, lo hago todo mucho más calmada que no lenta, voy despacio. Entonces yo creo que el mundo rápido e intenso que llevamos no ayuda, o es lo principal,
Y sobre todo también lo que te decía, nace con nosotros, no le mostramos el respeto porque, bueno, es algo que está ahí. Nadie se plantea porque tenemos dos narinas, además de dos orejas o dos ojos. ¿Sabías que el órgano más sofisticado que tenemos es precisamente la nariz? No, no, no sabía. Es sumamente Mm, sofisticado y muy sensible. Marcelo, mm, la nariz no es solamente este colgajo, por decirlo de alguna manera, de ujú, piel que está aquí, que para unos es más grande o más pequeño. La nariz, el 70% restante de la nariz está debajo de nuestra cara. Es un 70% de cuevas, de recovecos que llegan al cerebro, que además es el único de los sentidos que llega directamente al cerebro. El resto de los sentidos pasa por el tálamo. La nariz no. Tiene sus recovecos únicos y exclusivos para llegar hasta el cerebro. Y sin mm, embargo le damos, bueno, una tan poca relevancia, ¿verdad? claro. Y debe ser por eso igual de que a mí me sorprendió esto, de que la respiración es como el único método o el método más rápido para uno entrar en un estado más meditativo, estar presente y creo que debe ser por esa conexión con el cerebro que tiene. Y es más, hasta dicen que te ayuda a elevar tu conciencia Claro. y debe ser por eso. Y aumentar la memoria. Aumentar la Ujú, memoria, es decir, si a ti te pilla algo inhalando, vas a tener más capacidad de memorizar eso que si te pilla, por ejemplo, exhalando o respirando por la boca. Y hay estudios científicos que lo avalan. Esto no es algo nuevo. En muchas antiguas culturas ya se sabía esto, Marcelo. ujú, Lo que pasa es que científicamente es lo que le pasa al ser humano hoy en día. Necesitan de estudios científicos que avalen cosas. Pues hace unos años, creo que fue en el 2016, en el libro lo comparto muchos estudios que explotan la cabeza. Se hizo en Estados Unidos un estudio con personas que padecían ataques epilépticos. Aprovecharon intervenciones donde se les tenía que hacer intervenciones intracraneales, les ujú, pusieron una malla en el cerebro con muchos electrodos y pudieron ver, científicamente hablando, el ujú. impacto que tiene la respiración en el cerebro. Se vio por primera vez la neuroanatomía de la respiración, cómo respirando se influenciaba, por ejemplo, un 10% en las amígdalas cerebrales, que son nuestras emociones. Ujú. Los miedos, todo, cualquier cosa que nos ocurre de emoción tiene que ver con las amígdalas, un 10%. Pero que si se respira por la nariz, se influencia 3 veces más Wow. en las emociones. ¿Cómo impacta en la memoria? En los hipocampos, esas estructuras cerebrales que tienen formitas de caballito de mar, que además siempre hablo en plural porque en el cerebro siempre hay dos amígdalas, dos hipocampos y en la atención, en la corteza prefrontal. Eso es muy relevante, porque una persona que respire correctamente, que respire por la nariz, todas estas áreas del cerebro las tienen muchas más influenciadas. Yo voy a estar más calmada, tengo más atención, tengo más memoria. Yo vengo de ser una persona, como te decía, con unos estados altos de estrés y ansiedad. ¿Y eso en qué se traducía? Una persona nerviosa, además de las peores, de las que no se nota, que lo llevan por dentro. En Ujú. algún momento explotaba, obviamente, sin mucho sentido y a lo bruto. Pero era una persona que lo llevaba todo ahí como germinándose por dentro. A día de hoy, soy una persona que puede mantener una conversación contigo desde la calma. Las emociones no es que yo las controle, no las quiero controlar, pero no dejo que las emociones me controlen a mí. Si yo ayer llego a Madrid, tengo un fin de semana muy intenso, además de verte a ti, tenía una entrevista que me apetece mucho, donde lo que quiero es que sea una entrevista que impacte mucho en la vida de las personas. Ayer vi a mi familia que hacía mucho tiempo que no veía, hoy vuelvo a ver a otra parte de la familia. Si yo no controlo mis emociones con mi respiración, yo voy a ser una persona nerviosa, voy a ser una persona que cuando acaben esos encuentros no los voy a recordar de la misma forma, que eso es muy bonito. Porque cuando vivimos las cosas desde el estrés y la ansiedad, cuando nos ponemos a recordar, en realidad ese recuerdo no es real. Mm, Yo sí voy a recordar, yo recuerdo cómo cené con mi familia ayer. Cuando yo me levante de aquí, voy a recordar en mayor parte lo que he dicho, cómo te he mirado, cómo nos hemos comunicado, qué forma de transmitir he tenido, lo podía haber mejorado, lo podía haber hecho. Me bajo del taxi, me bajo de una forma calmada, no tengo prisa. Y mi vida antes era, no, no, me bajo del taxi, seguramente me hubiese olvidado algo, porque mis movimientos eran rápidos como los de la mayoría, ¿eh? Y sin embargo voy con tranquilidad. ¿Cuánto es, señor? Bien, voy tranquila y pienso, bueno, debe tener prisa que yo quizá me salga del taxi, pero yo voy con tranquilidad porque la calma es lo que impera en mí a través de mi respiración. mm.
No, es sorprendente. A mí igual me sorprendió mucho, o sea, momentos donde tengo mucho estrés, ansiedad. Lo primero que hago es respirar. O sea, tipos de respiración, ejercicios, ¿no? O simplemente mucho más calmado, o sea, de controlarlo, porque eso me Bien, lleva al presente y ahí bien. elimino por completo. Y es más, o sea, cuando tenía pensamientos intrusivos, que todo el mundo ahora igual habla Eso, mucho de eso, ¿no? O sea, eso, es cierto, sí. cuando estaba en mi punto fondo, por ejemplo, de la depresión, ahí es cuando más me ha ayudado. O sea, eran las herramientas que me ayudaba y lo empecé a aplicar de una manera diaria y podía sentir la gran diferencia. Cuando lo he dejado de hacer, ahí de nuevo volvían los episodios. Entonces, ahí es algo sumamente sorprendente. Fíjate que me comentas eso, has estado en una depresión y Ujú, lo he comentado en algún podcast, yo vengo de ahí también. ujú. Em, y es increíble cuando sientes que vuelves a reconectar contigo y que esas mañanas donde yo ponía los pies en el suelo o me despertaba, abría los ojos y me planteaba tantas cosas feas, ¿no? Eh, desaparecen y lo principal ha sido conectar conmigo. Y conectar conmigo a través de la respiración. No hay forma de hacerlo de otra manera, Ujú. Marcelo. Es que es muy mágico. Es, Pero te diría que venimos de serie, todas las personas sanas, obviamente, muy bien diseñados. sí, totalmente. Y es lo que me doy cuenta, ¿no? Traer expertos de todo tema, o sea, y me acabas de comentar el gran propósito, uno de los órganos más relevantes, digamos, o sea, bueno, pedazos de nuestro cuerpo, la nariz, es sorprendente las funciones que juegan, o sea, uno, o sea, todo tiene un propósito, Efectivamente. todo tiene un propósito. Y bueno, vamos a encontrar un poco de ese propósito de la respiración ahora, o sea, ¿con qué está correlacionado nuestro cuerpo? La respiración Ujú, con todo, a nivel físico, a nivel mental. Mira, hace unos años, es verdad que a mí me gustan mucho las prácticas de respiración, pero también para mí son como una herramienta de transición. ujú, Yo abogo más por restablecer esa respiración funcional, ¿no? Pero a mí me gusta mucho compartir este estudio, que lo comparto mucho en los talleres presenciales, porque ayuda mucho a entender el qué. Uno es fácil de llevar a cabo, por lo que te decía, ¿no? No es lo mismo una persona que se levanta habiendo respirado por su nariz y que durante el día presta atención a su respiración que sea nasal, no va a estar controlado por sus emociones, por ejemplo, por su mente con esos pensamientos intrusivos que comentabas que están tan de moda, que una persona que se mantiene en el presente. Pero este estudio es muy revelador porque lo que se pudo ver fue de una forma traducida. Imagínate que ahora yo le he dicho, bueno, tú le has dicho a tu equipo, oye, mira, en este espacio voy a estar con Sol, hablando de respiración en el podcast, no me llaméis, por favor, porque, bueno, tienes tu modo avión, pero hay una fuente ahí de una vía de emergencia, ¿no? Por si algo pasara. ujú. Pero en mitad del podcast, esa vía de emergencia, sea teléfono o lo que sea, suena o llama tu atención. Y obviamente en cuestión de muy poquitos, menos de un segundo, tu corazón se va a poner a 2000 por hora. Lo que se pudo ver en este estudio es que la reacción que tuviéramos ante circunstancias que nos puedan sobrepasar, sean reales o no, la va a determinar la forma que hayamos estado respirando previamente. Pero no solamente unos minutos antes con una práctica de respiración, sino incluso una hora antes. Entonces, fíjate cómo impacta a nivel mental y a nivel físico nuestra respiración, en nuestras emociones, en la digestión. La respiración es la puerta de entrada al sistema nervioso autónomo. Es la batuta, es la Ujú. directora de orquesta. Según cómo estemos respirando, vamos a tener más motivada una rama del sistema nervioso autónomo, por ejemplo la de lucha y huida, que todavía la vamos a exacerbar más todavía de lo que ya la tenemos, o por otro lado va a imperar más la rama parasimpática. Y esto más allá de que nos permita estar más calmados o no, hay que entender que el sistema nervioso autónomo es todo lo que nos pasa en el día. Ujú. Se encarga de los procesos de digestión, de los procesos de recuperación celular cuando dormimos, de crecimiento muscular. Se encarga de todo lo que nos sucede. O sea, es también la batuta de nuestro día. Ujú. Y si tenemos en cuenta que con la respiración lo podemos manipular, que después si quieres hacemos algo que también me gusta mucho compartir para que se vea en cuestión de segundos, que le llamo la maniobra del pulso. Tú Ok, mismo vas a poder sentir cómo con tu respiración eh, motivas la rama parasimpática. ok. Sí, vamos a verlo todo. Ahora, me ha sorprendido que, o sea, nos has hablado un poco, está correlacionado con las emociones, con el ánimo, con muchísimos órganos, con el cerebro. ¿Hay algo más que te ha sorprendido que está correlacionado con algo?
de nuestro cuerpo, Es que está con todo. con todo. Es que está con todo, Marcelo, no hay nada. O sea, la rama parasimpática, por ejemplo, no hay nada que no lo esté con la respiración. La respiración se va a ver influenciada con cualquier cosa que nos suceda durante el día, para mejor o para peor. Y al revés también. Mm. Mira, por ejemplo, hablamos del sistema nervioso autónomo. Pues el nervio vago, del que se habla también tantísimo y que es uno de los nervios más largos y más importantes de nuestro cuerpo, porque nace en la base del cráneo y llega hasta la zona abdominal, se ramifica a nuestros órganos principales, corazón, hígado, zona todos el hígado, el bazo, todo, absolutamente todo, baja por garganta y llega hasta el final y bueno, va de la mano con la rama parasimpática. Y con eso te quiero decir que si no tengo calma y tranquilidad en mi cuerpo, difícilmente voy a poder tener o no tener estrés en mis órganos. No Ok, olvidemos que el estrés es inflamación. sí. Cuando una persona se tira todo el día respirando por la boca o no tomando acción de cómo está respirando, además llega la noche y respira por su boca, tiene un estrés continuo en su cuerpo, pero ese estrés va de la mano también del cortisol, que es la hormona del estrés solamente cuando se libera. Ujú. Y ese estrés ahí continuo produce una inflamación en nuestros órganos que nos lleva a enfermar la mayoría de las veces. Como a mí me pasó, yo tenía síntomas que iba al médico, oye, mira, me está pasando esto, lo explico también, es que yo he sido un cuadro con el estrés y con la respiración, ¿no? Me pasa esto, me hacían muchas pruebas, solo no te pasa nada. Lo estás somatizando, ese estrés, todo lo que tienes, te hemos hecho ya, pero es que tengo que tener algo, es que yo siento que voy a morir, es que mira lo que me está pasando, es que estoy mojando la cama, Mm. porque sudaba tanto que mi cuerpo, yo creo que llegaba un momento que llegaba la noche, la empapaba, yo me despertaba porque el colchón se mojaba. Mm. Creía de verdad que estaba enferma porque no podía haber manera de que una persona soltara tantísimo líquido, tanta agua en la cama cuando dormía, porque era el único momento que el cuerpo podía desprenderse de aquello. Durante el día lo controlaba tanto mis emociones, estaba tan estresada que no había manera. Y cuando dormía el cuerpo ya se venía abajo y dejaba soltar todo aquello, ¿no? Bueno, pues como esa cosa tan curiosa me pasaban muchísimas, ¿no? Wow. No, es increíble. Y ahorita hablemos un poco sobre estas partes de los mitos, verdades que existen alrededor de Mm, todo esto. Y te voy a ir quizás lanzando algunos y vale, también dime algunos de los que tú crees vale. que has ido escuchando. Dale. Primero, ¿se puede respirar por la boca? Esto es un melón. Ok. Esto es un melón. Claro, eso es uno de los mitos. Ujú. Vale, sí se puede respirar por la boca. O sea, de Claro, poder se puede. se puede, pero solamente en momentos. Se debería de usar la boca en momentos de apuro para respirar. La boca es para comer y la nariz es para respirar, Marcelo. Pero Mm. fíjate, no es que yo lo diga, es que lo dice la fisiología y la ciencia. Porque cuando nacemos no podemos respirar al 100% por la boca, solamente lo podemos hacer por la nariz. Un bebé va a tener desarrollada esa vía de respiración oral de los 6 meses al año. Ujú. Y principalmente la naturaleza lo hace de esta forma para que podamos respirar mientras estamos amamantando. Y con el tiempo se desarrolla esa función, pero no para que empecemos a respirar por la boca. Pero claro, luego hay tanta desconexión y vamos tan deprisa que resulta que ahora la alternativa es respirar por la nariz, pero respiramos por la boca. Claro que se puede utilizar en momentos de apuro, en momentos de estrés, pero de una determinada forma. No respirar. Yo recomiendo exhalar, por ejemplo, por la boca, Ujú. pero no hacerlo a lo bruto, sino hacerlo de una forma funcional. Dentro de que se está exhalando por la boca, hacerlo de una forma funcional como si soplásemos una vela. Eso tiene un gran impacto, porque esas personas que dicen que hacen deporte, de las que yo me he estado también, donde respiramos y de repente estamos... Esto lo que hace es exacerbar un círculo vicioso donde cada vez vamos a estar más faltos de aire y de oxigenación. Ok. Ese es uno. ¿Respirar por la boca se puede? Sí, se debe. Otro de los mitos, y eso es un melonazo te digo, porque hay muchos mitos falsos de la respiración a los que le dedico un capítulo también en el libro, porque creo que para poder empezar a hacer algo bien tenemos que partir de una base sólida. Entonces, cuando los conocimientos o la base no es cierta, está errónea, empezamos a construir de una forma errónea. Entonces, ¿podemos respirar por la boca? Sí, en momentos
de apuro. Otro falso mito de la respiración es que inhalemos por la nariz y exhalemos por la boca. No, solamente en momentos de apuro, por lo que te decía, para no aumentar el estrés. El cerebro no le da tanta importancia si la exhalación es boca o nariz. Momentos de apuro sería solamente deporte. No, no, o subir unas escaleras, Ok. o subir una montaña, o un momento de estrés y ansiedad que yo tenga, ¿Y o hacer deporte. qué diferencia hay entre exhalar lento y Sí, exhalar, o sea, de golpe? Porque, digamos, yo hago boxeo. sí, Y el boxeo tengo que sí o sí exhalar un ahí poco es diferente, por la boca. Ujú. ahí es diferente. Ok, Sí, porque cuando tú vas a pegar el golpe, sí, necesitas soltar eso, ok. ¿verdad? Pero yo te recomendaría que entrenes y practiques, por ejemplo, que en vez de soltar, Ujú. ¿no? Pues claro, si tú pegas el golpe fuerte, aunque lo tires de golpe, luego sigas exhalando una vez has dado el golpe, pero Más lento. sí, y la diferencia es la siguiente. Cuando nosotros botamos, soltamos el aire de golpe, nos estamos quedando vacíos de CO2, de dióxido de carbono. Ujú. Esa es una parte fundamental de la fisiología y la ciencia básica de la respiración. Porque el CO2 no solamente es un gas de desecho, sino que es la moneda de cambio para tener una eficiente y óptima oxigenación. Eso es parte del efecto Bohr, Ujú. que dice resumidamente esto. No vamos a tener una eficiente y óptima oxigenación, o sea, no vamos a tener oxígeno para que nos dé energía y para estar oxigenados si no tenemos suficiente presencia de CO2. Claro, cuando una persona tiene una respiración superficial, hiperventila. Y cuando hiperventilamos, lo primero que perdemos es el CO2, es la moneda de cambio. Entonces, es diferente, por ejemplo, si haces boxeo, eso lo vamos a dejar aparte, pero en el resto de quehaceres de la vida, soltar el CO2 de golpe no es bueno, ni siquiera cuando nadamos. Por eso yo Ujú. recomiendo exhalarlo por la nariz de forma lenta y suave, porque si lo botas por la boca, te estás quedando sin esa presencia de CO2. Te lo explico de otra forma. Mira, imaginemos que esos son glóbulos rojos. Siempre traigo un pulmón, pero hoy no lo he traído. Glóbulos rojos. Ujú. Tenemos en el cuerpo, Marcelo, una media de 25 billones con B. Es aproximado, ¿vale? Depende de la altura, de la altura donde vivamos, de la persona, de muchos factores, pero supongamos que son 25 billones. Esos glóbulos rojos tienen dos pasajeros. La hemoglobina, o sea, en nuestra sangre van paseando 25 billones de glóbulos rojos y pasean con dos pasajeros. La hemoglobina, que es una proteína que le da el color rojo a la sangre, gracias a ella tenemos sangre de ese color rojo, y un paquetito de 4 moléculas de oxígeno. Bien, van Ujú. paseando por la sangre. Estarás de acuerdo conmigo que la mayor o la principal fuente de energía que tenemos es el oxígeno. Bien, pero Claro. van paseando por ahí. De momento van paseando, pero tienen una particularidad. Y es que no van dentro de los glóbulos rojos sentados uno al lado del otro, sino que viajan así. Quiero decir que son sumamente afines. La hemoglobina no está por la labor de dejar ir al oxígeno, porque mientras pasean dentro de los glóbulos rojos están viajando, pero no nos está dando energía. Aquí está el efecto Bohr. Cuando viajan esos glóbulos rojos por la sangre y pasa cerca de células que no tienen suficiente presencia de CO2, Ujú. ¿sabes lo que hacen? En vez de liberar el oxígeno, No. pasan de largo. Ok. Solamente se va a liberar el oxígeno, o sea, la hemoglobina, por decirlo de alguna manera, va a dejar ir a su repana el oxígeno para que se transfiera a las mitocondrias de las células y tejidos, si cuando pasa cerca de ellos detecta que hay suficiente, es la moneda de cambio. Si pasa cerca de estas células o tejidos y siente que no hay, o sea, percibe que no hay suficiente presencia de CO2, va a pasar de largo. Ahí tenemos la eficiencia mejor o peor respiratoria. ¿De qué va a depender que tengamos más presencia o menos de dióxido de carbono en nuestras células, en nuestros tejidos en general? Ujú. De la forma de respirar. Si Mm. yo respiro por mi nariz de una forma lo más funcional posible, en mi día a día, en reposo, incluso cuando hago deporte, yo voy a tener más presencia de CO2 y por tanto voy a tener mayor oxigenación Ok. y más energía. Pero si una persona respira de forma superficial y además hiperventila porque respira más veces de las que necesita normalmente cuando respiramos por la boca, la hiperventilación está asegurada. Y cuando llega la noche, además, respira por la boca, ¿qué es lo que está perdiendo? La moneda CO2. de cambio, el CO2. Y esa es la diferencia entre ser una persona eficiente con las tareas más básicas del día a día
o no serlo. Y luego eso lo podemos traspasar, obviamente, a cualquier cosa de la vida, cualquier cosa que hagamos. Claro. Ahorita antes de que todas las personas se vuelvan locos, ¿cómo realmente se ve una buena respiración? Porque, ok, mencionabas hace unos segundos de que el primer paso es dejar respirar o sea, respirar por la nariz, empezar a respirar por la nariz, pero ese primer paso mencionaste. O sea, ¿cuál es el segundo paso? El primer paso es la autoobservación. Ok, Solamente observando cómo respiramos durante el día, eso va a tener un gran impacto en nuestra salud y bienestar. Directamente en el sistema nervioso autónomo, porque nos vamos a dar cuenta de que la boca está abierta o entreabierta. Solamente que esté un poquito entreabierta, ya estamos respirando por la boca. Ese es el primer paso, la autoobservación. Y el segundo es entrenar nuestra respiración, que sea nasal y que sea, como te decía, lenta, tan suave que no se oiga. La respiración no debe oírse. Cuando la respiración se oye no es eficiente, no llega donde tiene que llegar, que es justamente a la parte baja de los pulmones, que es donde está el diafragma. El diafragma no está debajo de nuestros pulmones de casualidad, está de causalidad. El principal músculo de la respiración está justo debajo de los pulmones, Marcelo. No está aquí arriba ni está a la mitad. Para que los pulmones se llenen y se vacíen de aire, necesitan del principal músculo de la respiración. Y resulta que este músculo, que como te digo, atraviesa nuestro cuerpo de lado a lado, es enorme, está justo debajo. Por algo será, ¿no? Cuando nuestra respiración es superficial, el aire no llega. Por eso es importante que la respiración sea lenta, que lo entrenemos, que nos sentemos. Mira, la autoobservación es lo primero, la concienciación diaria. ok, Pero luego hay que entrenar cuerpo y mente. Porque al cuerpo se mueve en la comodidad, igual que la mente, claro. ¿verdad? Y la mente tiene mucha dificultad para desaprender algo que ya ha aprendido y volverlo a aprender. La mente sabe respirar. Otra cosa es que respire correctamente. Entonces tú ahora le estás diciendo a la mente que quiere respirar de otra forma, independientemente de que sea mejor. Ella se mueve en la comodidad y tiene mucha dificultad para desaprender. Va a tener más facilidad para aprender chino que nunca, que un idioma que haya aprendido que lo haya aprendido mal. Para eso se le da muy Ok, mal. Entonces, sentarnos por espacios del día, poquito, que lo poco gusta y lo mucho cansa. No queremos aturullar a la mente y al cuerpo. Pues te dices, me voy a sentar 15 minutos al día repartidos, que es lo que siempre aconsejo a mis estudiantes, empezar de poquito, porque luego se van a enamorar. El que ok. tiene constancia se va a enamorar de su respiración y de todo lo que le aporta, ¿no? Ese bienestar y esa calma. Pues 5 minutos por la mañana me siento en la cama y respiro antes de poner el pie en el suelo para tomar conciencia. 5 minutos al mediodía también. Y 5 minutos por la noche. Respirando como, de esa forma que te digo, lenta, suave, silenciosa y llevando el aire a la parte baja de los ¿Puedes darme un pulmones. ejemplo? Sí, mira, ponte por ejemplo las manos en las últimas costillas, Marcelo. Ok, Bien. Abraza los pulgares atrás, que es como, bien, está abrazando las costillas, ¿verdad? sí, sí, sí. Vale. Cierra los ojos. Inhala por tu nariz, lento y suave. Lleva el aire como si quisieras cogerlo con tus manos. Inhala, por ejemplo, en tiempos de 3 y exhala en tiempos de 5. Exhalo por la nariz. Sí, siempre por la Ok, nariz, ya. también. Ahora estamos haciendo una respiración en reposo, no hay ningún agobio. Eh, Imagínate que el aire lo vas a atrapar entre tus manos. Quiero que sientas qué le está pasando bien. Y también, cuando lo haces por la nariz, lo vas a hacer de una forma más lenta y más controlada, ¿verdad? Bien. Y alargas un poquito la exhalación. Y dime qué es lo que notas en tus manos. O sea, puedo sentir el aire. Sí, pero ¿qué le ocurre a tus manos? ¿Hacia dónde van cuando tú inhalas? A ver, cuando inhalo, se están como que expandiendo. Bien, Ujú, justo eso. Eso es lo que tiene que suceder. ok, Bien, cuando inhalas se produce una presión positiva en el diafragma. Nuestro diafragma es esto y está situado aquí, debajo de los pulmones. Bien, ¿lo enseño? Mira, sí, mira, porque se me ha roto la maqueta y voy a tener un poquito de dificultad. Pero mirad, ese es el diafragma, ok. de lado a lado, y está justo Acá, debajo de nuestros pulmones. ya. Bien, pero tiene algo que por eso te decía que te los pusieras exactamente está alojado, que te pusieras las manos en las costillas, porque está alojado entre nuestras últimas 5 o 6 costillas. Bien, Ya. fíjate qué importancia tiene donde está alojado, porque si tu respiración es superficial, como te comentaba, la respiración se va a quedar aquí. Para que este músculo haga esto, descienda, para que tu aire
empuje al músculo y los extremos empujen las costillas, que es lo que has notado tú, y al exhalar un poquito más largo se contraiga, necesitas que tu aire sea muy funcional, tu respiración, porque si no el aire se va a quedar en la mitad de los pulmones y no va a empujar. Ahora, acá otra pregunta. Justo teníamos un experto de meditación y cuando hace unos meses atrás él me estaba diciendo como que, mira Marcelo, bueno, hicimos como el ejercicio de respiración porque me decía que es como la manera más fácil de entrar a un estado meditativo, ¿no? Entonces, bueno, me dice, concéntrate en tu respiración, inhalar, empiezo a inhalar, me doy cuenta que yo no podía inhalar los segundos que él me decía. O sea, él fácilmente iba inhalando por hasta 6 7 segundos. Yo llegaba como a 3 4. Ahora ya he mejorado, estoy casi quizás por los 5. Pero ¿por qué o sea, por qué pasa esto? De que me costaba tanto en ese momento inhalar de esa manera o los segundos o esa profundidad, se podría decir, de inhalación. Lo principal es la falta de costumbre. Ya, Claro, piensa que es una cosa a la que normalmente no se le presta atención, tú mismo lo estás diciendo. ok. No prestamos atención a algo que le hemos mostrado tan poco respeto toda la vida, no podemos pretender que de la noche a la mañana dar ahí, ser finos, Es un músculo. muy finos, claro. Es decir, a la hora de respirar, ¿cómo tiene que ser nuestra respiración para que tú la puedas? Difícilmente, mira, lo voy a explicar de otra forma, difícilmente si yo tuviera dos vasos aquí, Ya. ese estuviera así, y Ujú. aquí otro vacío, y yo quiero llenar el vacío con este. Difícilmente voy a poder llenar este vaso vacío con esta cantidad de agua. Necesito que esté lleno para traspasarlo al otro. La inhalación es exactamente lo mismo. Necesito tener una respiración muy amplia, muy profunda para llenar los pulmones y después poder exhalar muy largo también. Para que se Mm. llenen, para que yo pueda exhalar necesito que se llenen. ¿Cómo voy a lograr que se llenen? Mira, además de la falta de costumbre tiene mucho que ver la posición de la lengua. La lengua. Sí. ¿Cómo tiene que estar ¿Quieres posicionada? ver lo de Sí, la sí, sí. lengua? Te va a encantar. Ok. Mira, cierra los ojos. Ya. Bien. Ahora, una vez cuando cierres los ojos, sigue mis instrucciones. Ok. Inhala y exhala por tu nariz. No varíes nada, simplemente inhala y exhala. Cuando inhales y exhales, mira a ver dónde se te queda el aire. En la garganta, en la parte alta de los pulmones, en el tórax. Simplemente observa e intenta memorizar esa sensación, Marcelo. Ujú. Ahora, en la inhalación que te sientas preparado, quiero que tragues. Traga saliva y deja la lengua donde se te coloca cuando tragas Ujú. saliva. Se te ha quedado en el paladar, ¿verdad? Sí. Bien. Pues tú ahora vuelves a tragar las veces que sea necesario para que la lengua se quede en el paladar. E inhalas y exhalas. Piensa que es un músculo, ¿eh? La puedes colocar la punta detrás de los dientes y hacer como si fuera una cobra y deslizarla por el paladar. Y dejarla ahí reposando, que es su única y correcta posición. Quiero que con la lengua ahí arriba inhales y exhales. Y que me digas qué diferencias notas. Va más profundo. Ujú. La función de... Fíjate que es que a mí me parece tan bonito esto porque insisto en que venimos muy bien diseñados de serie. Ujú. La función de la lengua que repose, porque no nos pensemos que esto también es un método. La única posición correcta y natural de la lengua es ahí Es arriba, ahí. es en el paladar. Ujú. Tiene que reposar y reposa. Y su función es que cuando inhalamos el aire por nuestra nariz y pasa por las fosas nasales y desciende por la garganta, cuando pasa por el agujero de la boca, la lengua debe estar bloqueando la boca. Porque si no la bloquea, el aire es aire. Da igual lo eficiente que tú seas en recoger la mayor o menor cantidad de ese 21% de oxígeno, que por cierto no hay más, es lo que hay. Ujú. No hay 100% oxígeno, hay un 21%. Depende de cómo respiremos, seremos más eficientes en recoger más o menos. Y aun siendo muy eficiente, si la lengua no tiene ese bloqueo en la boca y no está colocada correctamente, ese aire que tú inhales, ¿dónde se va a quedar? Se va a ir en la boca, pero no pensemos que va a pasar por el peaje de la boca y luego va a volver. Claro. Por eso cuando la lengua tiene su correcta posición, tú notas que el aire, es que lo notas, es que baja, desciende Claro. más. Sí, al principio solamente lo sentía como hasta este punto. Sí, Es claro. más, o sea, iba entre este punto a este punto. Qué bueno que lo notes. Y ahorita lo he sentido hasta el final. Bien, es muy importante porque hay personas que, Marcelo, aunque la lengua es la lengua,
y cuando se coloca siempre va a haber diferencia, o se coloca en su lugar, hay personas que, debido a que están tan desconectadas consigo mismas, no son capaces de autoobservarse esa diferencia de la Wow. respiratoria. Mm, No tienen la capacidad. A mí me hubiera pasado hace unos años, ¿eh? mm. A todos. Sí, Perfecto. Bueno, ya nos quedó súper clara esa parte. Vamos a hacer luego ejercicios de respiración para que todo el mundo igual vale. vea. Pero antes de eso terminemos esta parte de los mitos. Hmm, Entonces, hmm. ¿qué hay de la respiración abdominal? No existe. Me encanta este punto. No hago muchos vídeos sobre esto, Ujú, porque yo no conocía, la había estudiado, pero no recordaba ni prestaba atención a la anatomía ujú, del ser humano, del cuerpo humano, ¿verdad? Esta parte es muy relevante porque es la que más explota en la cabeza. Mira, es algo que se suele usar a menudo. Respiración abdominal. Y desde luego, lo que sí te puedo decir es que, en mi opinión, es un error garrafal utilizar estas dos palabras en la misma frase, porque conlleva mucha confusión. La respiración abdominal no existe. La única respiración correcta y natural es la diafragmática. Pero no es que no exista porque yo lo diga. Mira, el diafragma que te comentaba antes, ves que atraviesa nuestro cuerpo. Aquí ujú. está el corazón, cuidado, ¿eh? Sí, Si tenemos en cuenta que el diafragma se mueve en cada una de nuestras miles de veces diarias, una media de 25.000 veces, se mueve en cada respiración, mira qué relevante es lo que está encima del diafragma, el corazón. O sea que depende de nosotros masajearlo o estresarlo. Bien, pues el diafragma hace de dique de contención entre la cavidad torácica, aquí iría un pulmón y aquí iría otro, ¿vale? ujú, Entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. El aire jamás va a descender, hablo en términos de respiración, no hablo que las personas se sometan a una cirugía o etc. donde les meten aire, no. En términos de respiración, ni funcional ni disfuncional. La respiración no va a bajar jamás más allá del diafragma. ok, Si tenemos una respiración disfuncional, se va a quedar en los por ahí. pulmones. Ujú, Si tenemos una respiración funcional como la que tú has visto cuando has sentido cuando tu aire ha empujado el diafragma y ha llegado aquí abajo, pues llegará hasta el diafragma. ok, Por eso se va a mover esta teoría de muchas personas que se sigue enseñando a día de hoy. Yo, donde estoy hablando de respiración funcional, se sigue hablando de respiración abdominal. Por eso no comparto muchísimas cosas, porque está, bajo mi punto de vista, es un término inadecuado porque crea mucha más confusión en las personas. Nos han enseñado a que la respiración trata de hinchar el abdomen con cada inhalación y deshincharlo de aire con cada exhalación. Pero si el aire no va a llegar hasta aquí, lo único que va a poder suceder es que cuando el diafragma descienda, empuje a los órganos y haya como se muevan los órganos, incluso puedan sobresalir lo que es la zona abdominal, no los órganos, sino que la zona abdominal, al empujar el diafragma, si aquí están nuestras vísceras, al empujar, pues el vientre haga un poquito hacia afuera. ujú, Pero cuando una persona se sienta a respirar y se pone y empieza a hinchar el buche y a desinflarlo, no se debe al aire, porque el aire no llega hasta ahí. Tiene que ver con un esfuerzo muscular realizado por uno mismo. Esfuerzo, Marcelo, que crea muchos problemas gastrointestinales. O sea que, por favor, voy a insistir hasta la saciedad, la respiración abdominal no existe. Ujú, existe. Y luego otra cosa que me gustaría añadir, hace cuestión de 3 o 4 semanas, no me lo he traído porque me lo he olvidado, ujú, una persona con la que estudia conmigo en Venezuela me envió una publicación de Naciones Unidas de UNICEF. En esta publicación en Instagram venía un dibujo de una persona que se ponía las manos aquí ujú, y entonces explicaban, la primera parte era muy bonita porque explicaba lo que estamos hablando aquí hoy, cómo realizar una respiración profunda para calmarte. Olvidemos que profunda, la palabra profunda es profunda, no es superficial. Cómo llevar a cabo esa respiración y hasta ahí era muy bonito, cómo una respiración profunda le mandaba el input a tu cerebro, a tu mente para que se calmara y cómo llevarla a cabo. Entonces decía en el primer paso, inhala profundamente para hinchar tu abdomen de aire y exhala para desinflar el abdomen de aire. Ese tipo de publicaciones donde se está diciendo a una persona que inhale, que respire para hinchar el abdomen de aire y de Naciones Unidas es un error, claro. porque las personas siguen confundiéndose y siguen pensando que porque lo dice
una entidad como Naciones Unidas o UNICEF, la anatomía está equivocada, porque yo no estoy equivocada. Está equivocada la anatomía en cualquier caso, pero es que no lo es. Claro. Y lo siguen haciendo mal. Mm. No, gracias por aclararnos. Y es algo que se escucha un montón. Yo lo he escuchado ya Sí, hace sí, sí, años. sí, eso es uno de los falsos mitos de la respiración, igual que la respiración profunda, de la que hablamos hace un momento. Tú vas a un médico toda la vida. Si yo te digo a ti que hagas una respiración profunda, ¿cómo lo harías antes de hablar en esta conversación? O sea, he tratado de inflarlo en mi abdomen. Sí, Porque igual te lo dicen. sí, claro, y harías seguramente, vas al médico y haces, bueno, si se hace por la nariz, porque Claro. si no te dice, venga, va, y respira fuerte. ¿Dónde se va a quedar esta respiración? Yo ahora mismo me acabo, tremendo. Si te queda aquí, Mm, una respiración profunda es lo que tú has sentido cuando has dicho, pues que he sentido como el aire me llegaba hasta aquí abajo. Eso es una ujú. respiración profunda. La respiración profunda es para que nos calmemos, Marcelo. Sí, No es una respiración para tener una respiración superficial. sí, totalmente. Hablemos sobre esto que igual me voló la cabeza cuando lo escuché la primera vez de Wim Hof, que llega a ser de que la respiración llega a matar bacterias, virus, viruses le decían, pero virus y enfermedades. Vale, bueno, es diferente. La respiración Wim Hof es una respiración disfuncional. No tiene Ok, nada que ver con una respiración funcional. ok. ¿Vale? Es importante decir también que Wim Hof no nos está diciendo que respiremos así la mayor parte de nuestro día. Ok. Él es un fuera de serie, desde luego que lo es, y hay muchos estudios que lo avalan, pero yo no soy partidaria de ese tipo de respiraciones a diario. Ok. Pienso que es un error hacerlas, pero bueno, lo explico mucho más extendido en el libro porque yo tuve una experiencia que es lo que me ha traído básicamente hasta aquí, ¿no? Una experiencia muy fea que me llevó a la enfermedad. Mm, Dicho esto, no podríamos decir, haber dicho así, de que la respiración puede matar o bacterias o nos hace que no enfermemos, parece un gurú, ¿no? ujú, Pero podría ser prácticamente así, de alguna manera, porque cuando respiramos por la nariz estamos haciendo uso de un gas llamado óxido nítrico que además de muchas bondades, porque las bondades de nariz son infinitas, ¿no? Al hacer uso de este gas, que solamente podemos hacer uso de él cuando respiramos por la nariz, porque es verdad que se produce en más partes del cuerpo, pero mayoritariamente los paranasales. Y cuando respiramos por la nariz, hacemos uso de un gas que es bactericida. Se carga las bacterias y los patógenos que hay en el ambiente. Y eso hace que enfermemos menos. ujú. Mira, Marcelo, yo en toda mi vida soy una persona que tiene un sistema inmune muy fuerte. El emocional ya ha sido otra parte en mi vida, ¿no? Es cierto que he cambiado mucho y que me muevo mucho más en el equilibrio. Ujú, Soy una persona sana en ese sentido. No he vuelto a tener nada que se asemeja a una depresión, pero es cierto que físicamente he sido muy fuerte, pero siempre ha habido dos cosas de las que he enfermado mucho. Una ha sido la garganta y otra ha sido mis ojos. No sé muy bien por qué, pero los he sanado bastante. Y la garganta siempre estaba enferma. Estaba con la garganta muy irritada, muchas infecciones, gripes, resfriados, etcétera. No he vuelto a enfermar. Ni una sola vez en estos años. No he vuelto a enfermar. Y es debido, principalmente, además de que mi sistema emocional, estoy mucho mejor emocionalmente, y mi sistema inmune está más reforzado, respiro por mi nariz. ujú. Porque cuando respiramos por la boca, no estamos dejando que el tren de lavado natural con el que venimos de serie, la nariz, haga su desempeño. La nariz filtra de bacterias, patógenos, el aire que está contaminado, partículas, calienta. Da igual a la temperatura que inhalemos el aire. Tú porque vives donde vives. Claro. Pero las personas, por ejemplo, que viven en un clima muy frío, me dicen a veces, es que me molesta cuando inhalo el aire por la nariz. Sí, claro, pero imagínate meterlo por la boca. Porque cuando tú inhalas el aire por la nariz, cuando llega a tus pulmones se ha calentado. Todo ese proceso de bajar, pasar por tus fosas nasales, bajar por la garganta e ir hacia los pulmones, el aire se estará calentando y no pasa por las vías respiratorias frío, Ujú, pasa calentito. Cuando llega a los pulmones se va a aposentar a 36 grados y medio, 37, que es la temperatura de nuestro cuerpo corporal. Pero cuando pasa por la boca, el trayecto hasta los pulmones, cuando llega a los pulmones también se va a calentar, ¿eh? ujú. Pero el trayecto hasta ahí, el camino, lo hace frío.
Luego se humidifica. Es que tiene un montón de bondades que no estamos haciendo uso de ellas si respiramos por la boca. Ok, no, gracias por la Quiero haberte aclaración. respondido, ¿no? No Sí, es que sí, sí, digas, es que totalmente. no, ¿me va a curar las enfermedades? No, pero va a hacer que enfermemos menos. Sí, Y eso es exactamente lo que igual he sentido. O también he sanado más rápido. Eso es efectivamente. lo que igual he sentido porque lo primero que, por ejemplo, cuando me dio COVID, lo que he hecho es empezar a respirar mucho más profundo. Cuando me dio, o sea, y me dio de una manera súper rara porque nunca logró, o sea, tú me haces una prueba de COVID y no salía positivo, pero tenía algunos síntomas y me duró como un día, justamente por la respiración. Entonces me pareció algo fascinante de que la oxigenación tenga ese poder en tu cuerpo, o sea, de Sí, eliminar esas cosas. Y bueno, ahí estudiando un poco es justamente esto, que creo que parte, no sé si era de la, o sea, había un podcast de Huberman que hablaba sobre el tema de la microbiota sí, y hablaba sobre un poco sobre que está en la nariz igual, o sea, los filtros, ¿no? Y también en la boca, y creo que en las orejas y todas las otras partes, pero cada uno tiene un propósito diferente, que justamente del oxígeno es por la nariz. claro. Entonces, súper fascinante. Ahora hablemos un poco del asma y rinitis. Mm, ¿Se pueden curar? otro melón. Se pueden mejorar. Ok, Curar no, pero mejorar sí. A mí no me gusta nunca hablar de cura ni con la respiración. A mí me ha sanado, ok. pero me ha sanado de muchas cosas que yo tenía porque vengo ya de ser una persona casi construida, deconstruida, ¿no? Ujú, Hacer ejercicio todos los días, empezar a comer bien, me faltaba la parte más fundamental. El pilar que le falta a la salud es la respiración. mm, Cuando llegue la noche, según cómo hayamos estado respirando, vamos a descansar mejor o peor. Da igual cómo comamos o da igual el ejercicio que hagamos. Y las afecciones respiratorias se ven muy afectadas con el patrón respiratorio, Marcelo. Lo que una respiración disfuncional lo que va a hacer es exacerbar todavía más los síntomas, por ejemplo, del asma. mm, El asma es un círculo vicioso. Una persona empieza a hiperventilar, los asmáticos son hiperventilatorios de manual, respiran prácticamente por la boca y al hacerlo y pensar que ya no pueden respirar por la nariz, toda esa nariz se congestiona obviamente, que es lo que le pasa a la rinitis alérgica o no, hay una gran congestión, porque la respiración nasal genera más respiración nasal. Es un círculo vicioso donde yo sigo respirando porque tengo dificultad y mis vías respiratorias están muy inflamadas con el asma y sigo respirando por mi boca y al respirar por la boca la hiperventilación hace que vías aéreas y vasos sanguíneos se vayan estrechando. Bien. ujú, Y la rinitis alérgica, como te decía, bueno, alérgica o no, lo que hace es que tiene tenemos una congestión brutal. Pasamos a respirar por la boca y la nariz cada vez se congestiona más, que es un recurso que tiene el cerebro, no le gusta gastar energía en recursos, aunque sean naturales, que no usamos. No lo usas, lo pierdes, mm, ¿verdad? Pero en ambos casos, una respiración funcional va a ayudar a reducir los síntomas. Si yo tengo asma y procuro respirar lo más posible por mi nariz, pues con herramientas, me pongo una tira nasal, hago ejercicios de descongestión, que tengo muchos en el canal. Y además, lo más básico, respiro por minutos del día por mi nariz cada vez, además de descongestionarse, lo que va a hacer es vasodilatar mis vías aéreas. Mi respiración hiperventilatoria las está estrechando, pero si yo me siento por espacios del día o procuro tener concienciación, lo va a vasodilatar. Y luego algo muy fundamental en esas afecciones respiratorias u otras es que ya hay estudios que nos muestran que ser tolerantes a la acumulación al CO2 mejoran mucho los síntomas de esas afecciones respiratorias. Yo tengo estudiantes que tienen rinitis, tengo siempre la nombro porque fue la de mis inicios, una chica que se llama Sonia, muy, muy bonita, que tenía una rinitis, digo tenía, que la sigue teniendo, pero ha ujú. mejorado muchísimo, que no la dejaba dormir ni vivir prácticamente. Fue de las primeras estudiantes que tuve y a día de hoy sigo hablando con ella y me dice, ella siempre me da mucho crédito a mí y yo se lo agradezco, pero el trabajo ha sido suyo, Claro, porque ha sido muy constante en hacer todo lo que yo le compartía de la respiración funcional y ha mejorado muchísimo. sí. Pero es verdad que es un hándicap. Mm. Habrá personas que nos oigan y digan, no, no, es que yo es imposible, porque, bueno, no, no es imposible. Ahora, el tema de respirar igual por la boca, para hacer doble clic en esto, algo que me sorprendió es que está vinculado con enfermedades como TDAH, Wow, diabetes wow. y bueno, hay un montón de estudios que están ahí. Mm. ¿Cuáles son algunos síntomas de que estás respirando mal?
Lo del TDAH me parece un melón también, ¿Te has ¿eh? encontrado con estudios igual? Sí, 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 lo comparto también porque, fíjate, se detectó hace varios años en Estados Unidos, por primera vez, que había muchos diagnósticos de niños diagnosticados erróneamente de déficit de atención, con hiperactividad o sin hiperactividad, porque nadie les preguntó nunca a esos niños o a sus padres por dónde respiraban. Qué locura. Claro, y luego aquí, en España, también se ha detectado que hay muchos casos de diagnóstico erróneo. Nadie ha preguntado a esos papás por dónde respira su hijo. Los efectos son los mismos. ¿Qué te ocurre a ti cuando tú no duermes una noche, Marcelo? Una noche lo podemos sobrellevar. Sí. Pero cuando es un patrón común, crónico en nuestro día a día, no dormir, no descansar, No tengo foco. no hay foco, no hay concentración, es que nuestro estado anímico y emocional está por los suelos. Sí. Pues tú imagínate un niño cuando continuamente no duerme bien por la noche. Por la noche tenemos que pensar que se dan todos los procesos de recuperación. Mm. Y ahora nos llega la mañana, lo llevamos al colegio, este niño no tiene foco, no tiene atención, no tiene concentración, se duerme, está contestón, molesta, cantidad de cosas que se asocian y que son síntomas también del déficit de atención. Los llevan a una evaluación psicológica, estoy resumiendo el tema, ¿eh? Bueno, este niño tiene déficit de atención porque también es lo que ocurre cuando las cosas se ponen de moda. Todos tiramos de ahí. Se pone Ujú. de moda esta palabrita del TDAH, TDAH. Mi niño tiene déficit de atención. Muchas personas dicen que tienen déficit de atención. No digo que no lo tengan. Digo que deberíamos de revisarnos por dónde estamos respirando para saber, porque ya se sabe, que habiendo mejorado ese patrón respiratorio por la noche, por ejemplo, Ujú. esos niños han mejorado el déficit de atención. Sí, totalmente. ¿Y cuáles son algunos otros síntomas? Bueno, respirador bucal, además de la exacerbación, como te decía, de la estrés y la ansiedad, siempre va a empeorar estados de estrés y ansiedad, de nerviosismo, respirar por la boca. Pero fíjate que cambia las caras. O sea, hay un lado fisiológico. Sí, el lado físico lo cambia, bueno, con todo lo que eso conlleva. Porque más allá de que cambie las caras, mira, cuando respiramos por la boca, y no siempre, ¿eh? Porque luego habrá gente que me diga, no, es que yo respiro toda la vida por mi boca y a mí no me ha pasado. Yo también he respirado toda la vida por mi boca y mi boca no es alargada. Ay, mi boca, perdón, mi cara no es alargada. Y la tengo más o menos desarrollada, pero porque hay también un factor congénito que tiene mucho que ver, ¿vale? Y también va a tener que ver cuándo hemos empezado a respirar por la boca, em, cuándo lo hemos empezado a remediar, qué, qué remedios hemos puesto y si después de ese remedio hemos seguido entrenando la respiración nasal. Ujú. Cuando una persona respira por la boca, desde muy pequeñito, tiene muchas posibilidades que la cara empiece a lo ancho, se empieza a desarrollar a lo largo. Y esto más allá de que sea más atractivo o no, una cara ancha siempre es más atractiva o nos suele resultar más atractiva, piensa que el paladar es el suelo de la nariz. ¿Bien? Ujú. ¿Cómo es tu paladar? Es cóncavo, ¿verdad? ¿Lo Sí. tocas con la boca? Ujú. Si tenemos en cuenta lo que te acabo de decir, que el paladar es el suelo de la nariz y que el 70% de la nariz está debajo de nuestra cara, cuando las caras en vez de desarrollarse a lo ancho, lo hacen a lo largo, ¿qué está ocurriendo? Le estamos quitando muchísimo espacio, le estamos robando espacio a las vías respiratorias Mm. superiores. Nuestras fosas nasales son más estrechas, tienen menos espacio, el paladar no es cóncavo, con lo cual es ojival. Y al desarrollarse hacia la parte de arriba, le está quitando espacio a las vías respiratorias. Es muy fácil ver la cara de una persona que respira por la boca. Claro. Sí, es igual. Hay un montón de imágenes en internet que todo el mundo ve y se queda sorprendidos. Pero yo sí noté, que lo vamos a hablar igual en un par de minutos, sobre el mouth taping, que cuando lo utilicé he visto un cambio grande en mi, o sea, un cambio Mm, fisiológico. En mi, le dicen jawline en inglés, pero es como esta parte se podría decir quejada. Imagino, sí, sí. O sea, que sí, está mucho más definida sí. y cambió drásticamente comparado antes, que antes parecía más redonda, más hinchada Mm. y fue unos cambios drásticos que vi.
Quiero volver porque no quiero dejarme pasar por alto que además de los cambios físicos y todo lo que eso conlleva en cuanto a la respiración, eh, al reproducirse desarrollarse las caras hacia lo largo, las bocas son chiquititas, las lenguas no van a caber en la boca, los dientes se van a piñar, va a Mm, haber caries, mal aliento. Es que este tipo de cosas puede alertar a las personas. Y luego si hay personas, por ejemplo, que no pudieran tragando o sonriendo o llevando la lengua a su paladar, que debe ser de una forma fluida porque es su lugar correcto, también puede ser que la boca esté chiquitita, como te decía, que no quepa la lengua. Claro, tú imagínate de lado a lado de los dientes que la lengua no quepa o que haya frenillo. ¿Vale? Aquí mm, le doy mucha relevancia a unos profesionales que están ahora, no me gusta decir de moda, pero que están muy a la orden del día, que son las odontólogas funcionales u holísticas, que se dedican a ver un todo, ¿no? Con los dientes son muy contrarias a quitar piezas dentales, que no debería ser lo normal, yo vengo de esa época, cuando te pasa algo en la boca te quitaban un diente o una muela, venga, lo quitamos, tal, y de poner tampoco ortodoncias. Son profesionales que trabajan con un método que se llama dentosofía, que son unos... son como aparatos, pero no aparatos de dientes, sino unos moldes como los boxeadores que lleváis. mm. Bien, van por edades. Y luego lo que hacen es modularlos a la necesidad de cada uno. Y lo que te hacen es que te expanden el paladar hacia afuera, lo que es toda la parte de la boca hacia afuera, hacia el exterior, para que las bocas dejen de ser chiquititas y entonces haya más espacio en la lengua y de las vías respiratorias, porque claro, si tú esto está así y lo empiezas a expandir hacia el exterior, vas a tener más espacio en las vías respiratorias. Sí, el tema de los dientes parece un mundo. O sea, Sí, es sí, realmente está muy fascinante. relacionado con la respiración, ¿eh? Sí, sí, Sí. sí. No, todavía no tuve un experto, pero de hecho quiero empezar a buscar a uno porque la información que he ido viendo recientemente sobre cómo está correlacionada hasta con las emociones, o sea, cómo Mucho, muchas personas creen que no tienen nada que ver, pero un diente infectado, las bacterias de la boca, o sea, cómo puede afectarte en todo. mucho. Pues luego si quieres lo hablamos, pues te doy yo el... ¿Tienes, conoces uno? Wow, Ah, ok, sí, sí, buenísimo. sí. Sí, sí. Vayamos con el tema de la calidad del aire. O sea, la calidad del aire en el ambiente, porque igual algo que se puso mucho de moda, por lo menos donde yo vengo de Miami, es de que hay como este tipo de máquina, filtros, o sea, son bastante costosos algunos, pero que purifican el aire. ¿Hay alguna diferencia? De la calidad del aire, Sí, en cuanto a la en respiración. cuanto a la respiración. Claro, claro, Marcelo tiene mucho que ver, va a afectar mucho a la salud respiratoria. Lo que pasa es que, bueno, como ahí no todo el mundo puede decidir mudarse al campo, pues donde el aire sea más puro, y vivimos normalmente en aires muy contaminados, aquí toma mucha más relevancia respirar por el tren de lavado natural. Por lo que te decía, porque todas esas partículas, en gran medida, partículas contaminadas, el aire, las bacterias y patógenos, los va a limpiar la nariz. Cuando respiramos por la boca, Ujú. no hay magia, es simplemente usar el órgano que está creado para respirar. Claro, Sí. tiene mucho que ver, por supuesto. ¿Y qué hay con el tema de utilizar máscaras? Por ejemplo, cuando era la época del COVID, todo el mundo utilizaba máscaras. Mm, ¿Qué efecto tiene en la respiración? Tú me has contestado un poco a eso. Y en realidad yo también tengo mi experiencia en eso, porque las mascarillas cuando el tema del COVID, en cuanto a la respiración, tuvieron varios factores, ¿no? Por un lado, hubieron muchas personas que empezaron a respirar por la boca, ahí empezaron incluso que no respiraban, pero empezaron a respirar por la boca porque se les hacía muy contrario tener la nariz tapada. Y por otro lado, muchas personas empezamos a tomar conciencia sobre nuestra respiración. Tú has comentado antes que en la época del COVID te sirvió para empezar a prestar atención a tu respiración. Claro. Y de ahí han nacido muchas personas que han ido transmitiendo el poder de la respiración. Yo no era consciente, yo en la época del COVID no estudiaba la respiración y era respiradora bucal, Ujú. pero es cierto que aprendí una cosa que comentaba el otro día en mi casa, que empecé a conectar conmigo. Y a través de esa conexión de autoconocimiento, de desarrollo, de pasar tiempo conmigo, de no necesitar, porque ruido, que era lo que a mí me pasaba, que me gustaba mucho estar sola, pero siempre estaba con ruido porque no me quería oír, era imposible, porque estaba en mi casa y hay muchos espacios donde
estaba en silencio. Empecé a conectar conmigo y yo creo que eso fue el inicio de mi conexión con la respiración. Hubieron esas dos vertientes, ¿no? Ujú. Empezaron a respirar por la boca y hubieron muchos patrones de respiración disfuncional, pero otras tantas personas empezaron a prestar atención a su respiración, a utilizar técnicas de respiración y a ver qué pasaba cuando respiraban por la nariz para calmarse. Claro. En este caso o sea, causa una respiración disfuncional. Es Sí, más caso. sí, normalmente sí, Ok. sí. Yendo con dos otros mitos, o bueno, pueden ser mitos, pueden ser verdades, pero llega a ser que te ayuda para las lesiones. Guau. Mira, hay muchas personas, fíjate, voy a empezar por el final, ¿vale? Que han tenido o tienen lesiones en el ligamento cruzado, está en la rodilla, Ujú. o el túnel carpiano, está en la mano. Y tiene mucho que ver con no trabajar bien el diafragma cuando se respira. Wow. ¿Sabes por qué? No, ¿Sabes lo que es la fascia? no, no, no. Bueno, la fascia es una pasada. Te recomiendo de verdad que la estudies y que leas sobre ella. La Ok. fascia es, ¿sabes la pechuga de pollo? No. Una pechuga de pollo normal, Sí, o de sea, claro, carne. ok. Vale, esa telilla esa telilla que envuelve la pechuga de pollo, tú coges la pechuga de pollo y tiene una telilla que la envuelve, que es como una tela Sí, sí, muy sí, claro. finita. Eso es la fascia. Ah, ok. Nosotros tenemos, bueno, no sabría decirte si kilómetros, pero estamos envueltos. Es un tejido interconectivo que va por todos nuestros... bueno, fíjate que el diafragma se conecta a través de la fascia, pues a todas nuestras estructuras. Ujú. Y se conecta a la rodilla, se conecta a la mano, se conecta a los brazos, se conecta a las cervicales, a la espalda. Cuando esas personas que han tenido una lesión en el ligamento cruzado, en el túnel carpiano, se han operado, pero han seguido respirando por su boca, han vuelto a lesionarse. Las personas que tienen, por ejemplo, mayores lesiones, los deportistas, porque son los que peores usan el diafragma. Al respirar por la boca, no se Mm. mueve su diafragma de una forma funcional. Esa fascia nos conecta absolutamente todo. Y luego hay que tener en cuenta también, Marcelo, que movimiento y respiración van de la mano. Tú has visto, a mí me gusta mucho poner este ejemplo también. Yo siempre soy mucho de ejemplos porque creo que nos hace visualizar, ver lo que quiero decir. Una persona que conozcas, em, que se mueva muy mal y que respire de 10. O viceversa. Una persona que tú veas que cuando respira no se mueve su cuerpo, no se oye su respiración, tiene una respiración funcional, pero que se mueva por ejemplo, que se mueva de una forma disfuncional. Todo va cogido de la mano. Entonces, una respiración funcional te va a ayudar a tener, bueno, yo misma, Ujú. de las personas que me lesionaba mucho antes haciendo deporte, Ok. porque lo acompañaba a una respiración disfuncional y ahora, sin embargo, voy al fisio porque es como estar siempre en una cuestión de mantenimiento, de mantenerme y de supervisión, que no de arreglarme nada que me suceda. Y yo entreno fuerte todos los días, Mm. pero no me lesiono como me lesionaba antes. Tiene un montón de sentido. Igual cuando tuve lesiones, hice mucho foco en mi respiración. Mucho, mucho foco. Porque tiene sentido de que oxigenar bien te va a ayudar a recuperar. Claro, O claro. sea, Y luego tú tienes una respiración funcional y tienes unos tejidos oxigenados y unos tejidos oxigenados son unos tejidos con larga vida. mm. Es que no hay color. Cuando respiramos disfuncional no estamos oxigenando. El último, verdad, mito que acá tengo igual enlistado y me sorprendió igual es el tema de la correlación con el intestino. ¿Hay algún tipo de correlación? Claro, fíjate que te he hablado antes del nervio vago. Ya. Y el nervio vago es importantísimo. Está, va de la mano con la rama parasimpática y la rama parasimpática del sistema nervioso autónomo es la que se pone en funcionamiento en cuanto nos cae comida en el estómago para ofrecernos una óptima y eficiente digestión. Cuando nuestra respiración no es funcional, difícilmente nos vamos a sentar a comer y vamos a tener una buena digestión. Entonces, eso y la funcionalidad o no del diafragma también. Muchas personas cuando comienzan a restablecer su respiración funcional, empiezan a tener mejores digestiones. Si nuestra respiración no es funcional y al comer, por ejemplo, mira, te lo voy a explicar de otra forma. Y, yo me siento a comer y vengo de dormir mal, pero no un día, varios. Ya. Y además me he levantado, he empezado el día a lo loco, como se suele empezar. No he prestado atención a mi respiración, no he tomado conciencia.
qué importante es tomar conciencia de lo que vamos a hacer en el día, sobre todo con un par o 3 o 4 respiraciones profundas, empezar a moverme con calma, pero eso no lo he hecho. Y yo me siento a comer y mi rama simpática, la de lucha y huida, está aquí. Bueno, además he ido en el coche, alguien me ha insultado, me ha pitado, me he venido arriba, ese tipo de cosas. Rama simpática y cortisol van de la mano. Y está aquí arriba. Y ahora yo me siento a comer. Pero me siento a comer que yo noto que estoy estresada. He normalizado una gran parte, pero yo noto que estoy mal. Pero no hago nada al respecto. Mi rama parasimpática está aquí. Ujú. Cuando me cae comida en el estómago, ya está. Esta rama no puede hacer su trabajo. No puede ofrecerme una buena digestión. Porque aquí hay un desnivel, hay un desequilibrio brutal para que eso suceda. Sí. ¿Cómo voy a tener una buena digestión? ¿Sabes? Una de las cosas que yo más disfruto ahora, que ayer precisamente estábamos comiendo aquí en Madrid y me decían, qué pesada eres con la comida, porque yo disfruto mucho comiendo. Sí. Pero es que eso antes no me había pasado, jamás. Era un trasto comiendo. Pero claro, si es que si yo no disfruto con la comida, porque tengo malas digestiones, no me sienta bien, ¿cómo voy a disfrutar? Yo no quiero sentarme a comer. Y esto le pasa a muchas personas. Vuelvo a insistir en, si yo respiro bien, voy a tener una... Pueden venir por muchas cosas que tú tengas malas digestiones, por muchas. Pero partamos de la base de tener una respiración funcional. Y luego veamos qué queda de esas malas digestiones y podemos abordarlo, ¿no? Totalmente. De una forma más certera. Sí. Ahora vamos a dar un poco vuelta a la página y vamos a hablar un poco sobre los ejercicios, que esto era algo que seguramente muchas personas querían ver. O sea, ya nos están escuchando Bien. y ven de que, ok, tienen que empezar a respirar bien, pero se preguntan cómo empezamos. O sea, se dan cuenta que se han analizado. Hemos hablado un poco de que el paso uno es empezar a respirar por la nariz, pero si realmente les cuesta, ¿cómo van a empezar? ¿Cómo van a dar ese primer paso? Ahí sí que no podemos ayudarnos nosotros, Marcelo, es concienciación. El Ok. nivel de implicación que tenga cada uno tiene que ver con la concienciación y con la importancia, el despertar que tenga uno con la respiración. Habrá personas que nos escuchen y yo no puedo dar una herramienta de decir, esto es lo que tienes que hacer para tú prestar atención a tu respiración. Si te cuesta, va a estar enlazado con el nivel de concienciación o de despertar. Insisto, no va a haber otra manera. Ok. Una vez te pica la curiosidad, tanto como para cuestionarte que quizás no estás respirando por donde debes, Ujú. ahí decía que la concienciación es brutal, tengamos mucha concienciación, mucha observación de que la respiración sea nasal, que la boca esté cerrada y la posición de la lengua. Yo empezaría por ahí, no empezaría por más. Ok. Eso es lo primordial. Y ahora, ¿cómo evitamos respirar por la boca? Durante el día. Sí, durante el día y ahorita vamos a hablar igual durante la Bueno, noche. durante el día la respiración, además de involuntaria, es voluntaria. Ok, hay que estar Fíjate, conscientes. claro. Bueno, yo sí recomiendo, por ejemplo, hay personas que tienen mucha dificultad para tener, fíjate, la boca cerrada y que viven por la vida así. Ujú. Esto, la boca entreabierta, es pérdida de la colocación de la lengua inmediata, porque tú imagínate, tú con la boca entreabierta puedes tener la lengua arriba de una forma natural, No, no, ¿verdad? imposible. Entonces, boca entreabierta, aunque sea un poquito, no hace falta que vayamos por la vida así, solamente un poquito, la colocación de la lengua se pierde y empieza a tomar la delantera, la respiración bucal, al 100%. Ujú. Entonces yo lo que diría es, bueno, mira, el tape bucal, que es algo de lo que hablaremos después, que yo lo recomiendo por la noche siempre y cuando se sigan unas premisas de entrenamiento y de observación, que es lo que estamos hablando, y ver que no hay ningún problema estructural que nos permita respirar por la nariz. Sí recomiendo durante el día utilizar el tape también en casa, en sitios donde nos podamos permitir, podemos tener el tape bucal durante el día y la tira nasal para ver que no ocurre nada y sobre todo para que la falta de costumbre de tener la boca cerrada, que es un mal hábito muy adquirido, de las personas que tienen el mal hábito de ir por la vida con la boca entreabierta, si te fijas ahora, y habrá personas que nos oigan en el podcast hoy y vayan, por ejemplo, yo lo veo mucho en el aeropuerto, veo a personas hablando por teléfono que no están hablando, que están oyendo y van con la boca así. O sea que es algo habitual, ¿no? Entonces, durante el día estamos en casa, ¿cómo podemos quitar el mal hábito? Bien, me tapo la boca y me pongo mi tira nasal para ir remediando ese mal hábito. Me coloco posits o trocitos de papel en diferentes partes de mi oficina, donde pase muchas horas, o en mi casa, en el baño, en el pasillo, en el comedor. ¿Para qué? Con tips. Oye, mira, la lengua, ¿no? Donde yo pueda leer la lengua. Ay, la lengua.
Boca cerrada, boca cerrada. Cosas que son muy adquiridos, hábitos muy adquiridos, pero que van a marcar la diferencia en cuanto a la respiración. Mm, Yo claro. empezaría por ahí, eso es el impacto que más mayor va No, a y son tener. buenos, muy buenos tips. ¿Para qué hacen estos? O sea, los hemos traído acá, los Ah, has podido traer. Y hablemos un poco sobre el tape. Yo igual soy sumamente fan. Y también sobre el tape nasal. Entonces, veamos qué es lo que hace. ¿Puedes explicarnos un poco? Para mí me gusta decir que esto, bueno, ya te he comentado antes que a mí taparme la boca me ha salvado la vida, Sí. porque yo era respiradora bucal, durante el día lo tengo sumamente controlado. También cuando hablo, si te fijas y luego repasas el vídeo verás que se me puede escapar en alguna vez, pero yo suelo hacer frases más cortas donde cierro mi boca y respiro e inhalo por mi nariz para procurar que todo ese rato que estamos hablando mi respiración no sea bucal al 100%. Ujú. Pero durante la noche la respiración es involuntaria. Aunque es cierto que va a haber un reflejo en mi respiración cuando descanso, un reflejo de mi día a día, de cómo sea mi respiración durante el día, también es cierto que cuando hemos sido muy sapos cuesta mucho. Entonces yo abría mi boca para respirar 100%. Lo sigo haciendo. Cuando no me la tapo de 10 veces, a lo mejor 8 respiro por mi boca. Que por cierto, para quien no sepa si respira por la boca, independientemente de que ronque o no, esto le puede ayudar. Boca o garganta seca durante la noche o al amanecer es un síntoma inequívoco de haber estado respirando por la boca. Bien, entonces a mí esto me gusta usarlo como herramientas de transición. Vengo de entrenar mi respiración durante el día, le presto mucha atención, además me siento por espacios del día donde esté entrenando cuerpo y mente, y ya por la noche, como sé que no tengo ningún problema que me permita respirar por mi nariz, me coloco la tira nasal, que la tira nasal es como, mira, si tú respiras normal por la nariz, ahora cógete los dedos y póntelos aquí. Abre, abre las fosas nasales, se Ujú. te abren, o hace Sí, esto. ¿Ver? Tendrá mucho más mucho aire, más ¿verdad? aire. Esto hace la tira nasal. Ok. Lo que te hace es facilitar la respiración nasal. Pero cuidado, no vayamos a hacer como hacen algunas personas que veo por ahí en las redes, que se colocan la tira nasal para seguir respirando por la boca. Es como Ujú. si te calzaras para caminar con las manos, ¿vale? Haciendo el pino. O sea, la tira nasal es para facilitar, para hacer esto, para que las fosas nasales se abran y facilitar la respiración nasal. En el deporte y en la noche, en nuestro día a día. Esto se puede usar cuando se quiera. Y también para que cuando llegue la noche, si somos aptos para taparnos la boca, Ujú. facilitar que entre más aire por aquí. Porque existen dos ronquidos. Eso es muy importante decirlo porque hay personas que me han dicho, oye Sol, he parado de roncar y otras que me han dicho, pero es que sigo haciendo ruido. Vale. El ronquido bucal, el que viene de la boca, cuando la boca se tapa, se elimina al 100%. El Ya. de boca. Pero cuidado, ahí no termina todo. Porque como te he dicho antes que la respiración cuando es involuntaria al 100% es el resultado básicamente Ujú. de la que tengamos durante el día, y Claro. yo tengo una respiración disfuncional durante el día, la voy a transferir a la noche, cuando no puedo manipularla de ninguna de las maneras, cuando es involuntaria, ¿bien? Es automática. Ujú. Entonces, todo ese aire que entraba por la boca, mi cuerpo y mi mente, que son muy listos y no se quieren deshacer de dónde van a querer meterlo, por la nariz. Claro. Y entonces, ¿qué va a venir? El ronquido de nariz. Mm. Entonces, facilitando, abriendo las fosas nasales, ese volumen de aire va a ser menos abrupto, pero cuidado, para eliminar el ronquido de nariz debemos entrenar nuestra respiración funcional durante el día. La respiración requiere de entrenamiento específico. Marcelo, Mm. a mí me da un poco de miedo esto, miedo no es la palabra, pero me molesta un poco porque cuando algo se pone de moda, las personas se basan, algunas personas se basan solamente en esto. Esto no te va a ayudar en nada porque tu respiración va a seguir siendo muy abrupta, te va a doler la garganta y luego tú no vas a aprender a respirar. Claro. Esto va a tener un impacto un tiempo. Como a ti, por ejemplo, a ti te ha ayudado mucho, decías, Mm. ¿no? Sí. Pues esto es básico. Sí recomiendo, por ejemplo, cuando nos metamos en la cama, que hayamos hecho nuestro ejercicio de descongestión, que hayamos hecho la práctica que veremos ahora y nos coloquemos la tira y el té, recoloquemos nuestra lengua en su lugar.
Ok. Traguemos y lo hagamos todas las noches Ujú. para que la lengua se acostumbre a estar ahí arriba. Sí, sí es así. O sea, yo he visto mis métricas. O sea, acá tengo este anillo, el Oura Ring. Y al ver las Ah, mira, yo métricas, también lo llevo. lo Sí. llevas. Y mira, cuando me ponía, o sea, cada noche que me pongo el mouth tape y también la respiración nasal, o sea, no tengo interrupciones de sueño. Mejora mucho, sí, Es mejora mucho. drástico, es Sí, drástico. Y sí. obviamente he tenido acá expertos de sueño. Bien dicen que, o sea, que no hay, o sea, no hay como un efecto o no hay research papers que convaliden mucho esto, pero, o sea, el cambio lo noto Sí lo hay, muchísimo. ahora sí lo hay, ¿eh? Sí, 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 en el libro comparto muchos. ok, Sí lo hay. Pero mira, te voy a decir una cosa. Independientemente de que haya estudios científicos que avalen esto, hay que experimentarlo. hay que experimentarlo, siempre y cuando se sigan las premisas. Sí, Insisto mucho en esto porque, bueno, luego siempre hay gente que tal, hay que ver el podcast entero y que hay que ver el historial de la persona que te lo está diciendo. Y yo soy muy estricta en esto. Hay que venir entrenando la respiración para taparse la boca. Pero no hay nada como probarlo por uno mismo. claro, O sea, los microdespertares se mejoran muchísimo, sí. muchísimo cuando se respira por la nariz. Pero es que también es muy sencillo de entender. Cuando nosotros respiramos por la boca, en la noche, en el descanso, estamos interrumpiendo esos procesos que ocurren de recuperación y de crecimiento muscular, de recuperación celular, que se encarga la rama parasimpática. Cuando respiramos por la boca, Marcelo, el mensaje alto y claro que recibe, bueno, estamos hiperventilando, pero que recibe el cerebro. Estamos en peligro. Mm, Y él va a poner una serie de mecanismos en marcha para ponernos a salvo, porque el cerebro no entiende o no sabe diferenciar, no puede diferenciar entre una amenaza real y otra imaginaria. Él recibe lo que recibe. Estamos hiperventilando porque estamos respirando por la boca y entonces él recibe que estamos en peligro. Va a empezar a enviar sangre a las piernas para que salgamos corriendo y nos pongamos a resguardo. Fíjate, todo esto produce unos microdespertares brutales y un estrés continuo al cerebro. Y luego sí te diré también que hay estudios científicos que avalan y muestran que la apnea leve en niños y en adultos se mejora infinito usando el tape bucal. mm, Pero claro, no es sí, usar el tape bucal, decir, me tapo la boca y ya está. No, 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 no. Es justo en el orden que estamos hablando aquí. Apnea del sueño en niños y en adultos. O sea que sí hay papers que avalan la mejora, pero bueno, de verdad que es que no hay nada como probarlo uno mismo. No te claro. imaginas la de mensajes que yo recibo, es que, y en mí misma, Igual, estoy súper de claro. acuerdo. O sea, a mí me sorprendió que me dijeron eso, pero bueno, al final al cabo ellos igual se basan mucho en los estudios, ¿no? Y Bueno, quizás antes no había muchos estudios, pero yo sé el impacto que igual me trajo, entonces igual lo recomiendo un montón. Ahora, vayamos un poco con esto, o sea, ¿qué tipos de ejercicios hay? ¿Cuáles son los más comunes? O sea, algunos que me he topado es el box breathing, que llega a mm, ser quizás el 4-4-4 militar, pero hay miles. Entonces vamos a hablar cada uno de ellos y también darnos un par de ejercicios quizás por circunstancias que vamos a ir tocando. Así que, ¿por dónde quieres arrancar? vale, arranco para mí por lo principal. Ya, Yo abogo y mi difusión y mi compartir parte siempre de la base de tener una respiración funcional lo más posible para que en momentos o situaciones que nos puedan desbordar ujú, los podamos tener controlados y a raya. Eso es lo ok, que más nos va a ayudar. ujú, Si tú tienes algo importante que hacer hoy, imagínate, o yo, vengo a este podcast, imagínate que yo sea una persona nerviosa, que no lo soy, y a mí el tener algo como hoy, voy a estar contigo, si estoy nerviosa no voy a poder hablar con claridad, hombre, claro que me pongo un poco de quiero claro, que el mensaje llegue, ¿no? Pero yo no parto de la calma. A mí difícilmente una práctica de respiración me va a salvar, Marcelo, difícilmente, porque las prácticas de respiración no son mágicas. claro, ¿Vale? Entonces es importante saber decir, ¿qué me va a ayudar? Pues si yo he dormido bien esta noche con mi tape, he respirado por la nariz, me he subido al taxi, he seguido respirando como lo que vamos a hacer ahora, con una respiración funcional, con una exhalación un poquito más larga, y llego aquí, llego desde la calma. Luego, mientras estoy aquí sentada, puedo hacer una práctica de respiración que la vemos. ujú, Pero insisto, nuestro sistema nervioso autónomo no está diseñado para poder regularlo en cuestión de segundos. ¿Vale? Si yo mi estrés es muy abrupto, no lo voy a poder reparar claro. en ese momento.
O sea, no es una píldora mágica, No, ¿no? Y no. conlleva como un tratamiento más holístico. Claro, es de Ujú. decir de lo que me ha pasado a mí en mi vida, Claro. de poder moverme desde la calma prácticamente todo el día. Bien, dicho esto, en momentos, por ejemplo, que yo ya estoy trabajando mi respiración, pero que puede haber algo que oye, algo que me venga un poquito arriba, la respiración cuadrada, por ejemplo, la recomiendo mucho para equilibrar el sistema nervioso autónomo. Es maravilloso. No se tiene por qué empezar cuatro en las fases de 4 segundos. A mí me gusta, siempre digo una frase que es adaptar es de listo. Se la digo siempre a mis estudiantes. Ujú. Hay muchas prácticas para reducir el estrés y la ansiedad. ¿Por qué hay tantas? Porque cada persona es un mundo. Entonces lo que a mí me ayuda, a ti no te va a ir bien. Una respiración cuadrada que está para equilibrar el sistema nervioso autónomo y para bajar los estados de estrés y ansiedad prácticamente en 4 o 5 rondas, dependiendo de cómo venga. A lo mejor a mis fases de 4 me va a estresar, pues las voy a hacer de 2 o de 3 y luego voy a ir aumentando. Ok. ¿Vale? Es importante tener esto en cuenta, porque hay personas que me dicen, es que a mí la práctica 4-7-8, por ejemplo, que la utiliza mucha gente para dormir, y en mi opinión es un error, porque fíjate lo que estamos diciendo. 4 de inhalación, hay muchas personas que no pueden inhalar 4 segundos, voy a sostener en 7, hay muchas personas que no son, la mayoría no son, eh, no pueden, tienen la capacidad de poder aguantar el CO2 ahí, 7 segundos, y luego soltarlo lento 8 segundos. Mm. Son tolerantes a esa acumulación. Entonces la 4-7-8 no es una práctica que yo recomiende para ir a dormir, Sí. mucho Y menos. mira, te comentaba antes de empezar a rodar que ya está con Jetlag estos días. Y bueno, busco en ChatGPT, dame ejercicios de respiración para poder tranquilizarme. Y el primero que me recomendó era este 4-7-8. Y lo intenté y me Ah, despertó mira, más. O claro. sea, me puso en un estado más de estrés. Claro, claro, tú a lo mejor, por ejemplo, habiendo hoy sentido cómo te llega el aire a la parte baja y tal, habido unas que igual la podrías sostener, pero igual que te digo, cada 3 de listos hay prácticas que no se deben adaptar. Y la 4-7-8 no es una práctica para adaptar, Mm. en mi opinión. Entonces hay Sí. otras prácticas, porque mira, si me tiene que calmar, pero me está estresando. Hay gente que sigue, no es que me estresa, pero es que está hecha para calmar. No, 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 está hecha para calmar según como tú vengas. Hay que saber cada uno qué tiene que hacer y sobre todo aprender a escucharse. Claro. Por eso es importante decir, bueno, la práctica cuadrada está bien, la 4-7-8, pero siempre saber que hay prácticas que no están hechas para nosotros. Mm. A mí hay una práctica que me gusta mucho, que empecé a hacer cuando empecé a estudiar la respiración, que, que yo creía que la había inventado yo, Ujú. que no. Es una práctica que se llama la respiración coherente, creo que se llama, Ok. que es la 5-5. Yo llamaba a una amiga mía y le decía, wow, he estado hoy 10 minutos respirando de esta forma que me está yendo tan bien, ni siquiera sabía que era funcional ni no funcional. 5-5, y me ha ayudado un montón, me ha dejado en un plano sumamente calmado, y luego me enteré que se llamaba respiración coherente. Fíjate que la pruebo en mí y noto que me va bien, pero a lo mejor luego esa práctica, un día si vienes de tener un estado de estrés, ansiedad o muy alto de nerviosismo, 5-5 no te va a ir bien. ¿Cómo se ve esta 5-5? 5 es 5 de inhalación y 5 de exhalación. Ok. Sí. Pero vamos a hacer un. ¿Quieres que hagamos la maniobra del pulso? Ok. Es que me parece de mucho valor Sí, 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 sí. para Las que resumirlo tú todo. aconsejes. ¿Eh? Las que tú aconsejes. Vale, porque esto va a volar la cabeza con lo que se va a sentir y entonces va Ya. a contestar a prácticamente todo lo que nos planteemos ahora. No, mira, búscate el pulso en el Ya. cuello. Cuando lo encuentres fuerte, que lo notes muy potente, cierras los ojos. Ese va a ser tu señal para mí. Ahora inhalas, lento y suave, por tu nariz, en tiempos de 3, Marcelo. Recuerda poner la lengua arriba. Pero vas a exhalar en tiempos de 5 o 6. Para las personas que tengan, también pueden inhalar en 2 y exhalar en 5. La forma de hacerlo es, con la lengua en su lugar, inhalar de forma lenta y llevando el aire a la parte baja de los pulmones, hacerlo de forma suave y exhalar también lento y suave, que la respiración no se oiga, el doble, en 5 o en 6. Quiero, sobre todo, que te enfoques en tu pulso. ¿En qué le sucede en tu pulso cada vez que inhalas y en qué le sucede cuando exhalas? O sea, lo siento menos.
O sea, siento cómo se va relajando. En la exhalación, ¿verdad? Sí, Mira, este recurso es un fenómeno natural que se llama arritmia sinusal respiratoria. ok. Fíjate qué bonito lo que le acabas de hacer, porque no sé cuántos segundos has estado, normalmente se los suelo contar, habrás estado 20 segundos o menos, o 25. Algo así. Lo que acabas de hacer es reducir tu frecuencia cardíaca con tu forma de respirar. Este fenómeno natural, esta arritmia sinusal respiratoria, lo que nos dice es que cuando hay un equilibrio entre la variabilidad de la frecuencia cardíaca y el sistema nervioso autónomo, en la inhalación se aumenta la frecuencia cardíaca, tu corazón va más deprisa y se motiva el simpático, y en la exhalación se reduce la frecuencia cardíaca, el corazón va más lento, hacemos que vaya más lento y se motiva el parasimpático. O sea que, teniendo en cuenta esta maniobra del pulso a la que yo le doy tanto valor, imagínate que durante el día, cuando vamos en el coche, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos sentados, cuando estamos escuchando, nuestra exhalación, sin contarla, no hace falta que la contemos ni nos estresemos contando, sea un poquito más larga. Fíjate lo que le ofreces a tu sistema nervioso autónomo, Marcelo. Es una locura. Es una pasada. Mm. Sí. Y también, bueno, ahorita vamos a hablar un poco sobre ejercicios de respiración para dormir. A mí lo que realmente me ha servido es como que algo muy similar. O sea, estar sumamente tranquilo en la respiración y solamente concentrarme de cómo va entrando mi cuerpo. Y ahí es donde hago un knockout. O sea, Claro. es cuestión de segundos. Sí, sí. Entonces, realmente creo que eso va igual porque va calmando, porque para dormir necesitas que baje tu frecuencia cardíaca Efectivamente. y eso es lo que hace que te vayas a dormir. Ujú. Entonces, hablemos un poco sobre ese tipo de rutinas o ejercicios que igual tú aconsejas para dormir. Vengo ya de respirar funcionalmente. Ujú, Todo esto, al final, lo que voy a recoger es en la noche. Si mi patrón respiratorio ha sido lo más funcional posible durante el día, o sea, he respirado por mi nariz y le he dado un equilibrio a mi sistema nervioso autónomo, cuando llegue la noche, yo voy a tener una recompensa. Y mi recompensa va a ser de descanso. ya, Bien, esto es lo que se recoge, lo que sembramos durante el día es lo que recogemos por la noche. Lo que te decía antes, lo siento, pero no importa el ejercicio que hagamos ni la comida que comamos. La base de todo es una respiración funcional. ujú, Porque a mí me hace mucha gracia bueno, me hace gracia porque yo he pasado por eso, ¿no? Yo, como soy atleta y he hecho mucho deporte toda mi vida, pensaba que lo tenía todo solucionado. Empecé a dormir mal y no lo entendía. Luego empecé a comer bien y tampoco lo entendía. Y normalmente los profesionales suelen darle mucha relevancia a las tres patas del banco. Ejercicio diario, alimentación saludable y dormir bien. Pero yo me pregunto, cuando tú comes bien y haces ejercicio diario y llega la noche, ¿vas a dormir bien? Porque que yo sepa, eso no se produce. mm, Porque no hay un patrón respiratorio que sustente eso. ¿Bien? Si ya vienes de ahí, cuando llega la noche y nos cae comida en el estómago, comemos no pesadas, sino procurando comer cosas que no sean muy pesadas, vigilamos la luz, son hábitos que yo también llevo muy a cabo, vigilo el tema de la televisión, que no la veo. ujú, Si llevo, por ejemplo, voy a ver algo en el iPad, alguna serie, me pongo mis gafas de presbicia de cerca que llevan el filtro de la luz azul para no activarme el cerebro. Entonces me tapo mi boca y vigilo mi lengua. Pero puede haber prácticas de respiración que a mí todavía me ayuden un poco más a entrar en sintonía. Pues podemos hacer muchas, Marcelo, pero solamente que la exhalación sea un poco más larga, ya tenemos suficiente. Podemos buscar la frecuencia respiratoria que queramos. Podemos hacer un 3 de inhalación y 5 de exhalación. 2 de inhalación y 4 de exhalación. Porque esto es la maniobra del pulso. Por eso te decía que con eso lo resumimos todo. Lo que ujú. queremos es reducir la frecuencia cardíaca. Ya tenemos bastante. Porque si damos aquí, la podemos dar perfectamente, una frecuencia respiratoria de 3,6, por mucho que yo diga que la respiración se adapta y que adaptar es de listos, Claro, la mayoría de las personas van a querer hacer la 3,6 porque creen que si no hacen 3,6 no lo están haciendo bien. Somos así de exigentes. Es uno de los males de nuestro mundo. Es que yo no puedo hacer la 3,6. Digo, ya, es que te he dicho 1000 veces que la respiración requiere entrenamiento específico y que se adapta. Usa la que te vaya bien a ti. Entonces, por eso prefiero hacer una 2,4, 3,5, 3,6, algo que me vaya bien a mí. claro. Entonces, ese tipo ayudaría para también calmar, en este caso, la ansiedad, pensamientos intrusivos, ayudaría para todo. Claro, claro. Tú imagínate el regalazo que le das a tu sistema nervioso autónomo, a tu corazón. Ujú,
también cuando respiramos de esta forma lenta, silenciosa, suave y activando de una forma funcional el diafragma, le estamos dando un masaje al corazón. Claro. ¿Qué hay cuando quieres lograr lo opuesto? En este caso, Wow, tener energía. wow, ya. Claro, es que yo soy muy contraria a eso. Ok. Pero lo voy a, también lo comparto en el libro, ¿eh? Ujú, Porque, bueno, entiendo que aunque yo sea contraria, explico el por qué. Pero mira, imagina que una persona quiere ir a bañarse en agua fría o yo guío los baños de agua fría con respiración funcional, ¿eh? Pero empecé con respiraciones disfuncionales como la de Wim Hof, por ejemplo. O que voy a ir a entrenar después de comer. Yo acabo de comer, mi rama parasimpática se pone en funcionamiento, por lo que decíamos, me va a entrar soñolencia, voy a estar ahí como más, ¿verdad? Pero ujú. solamente tengo ese rato para ir a entrenar. Decido hacer una práctica de respiración que me motive, ¿vale? Que active mi rama simpática. Igual que de la misma forma que una respiración lenta y suave has notado cómo activa, cómo reduce tu frecuencia cardíaca, Ujú. si lo que yo quiero es no sé si decirle tener energía, pero venirme arriba, ¡pum! Voy a respirar, pero en vez de hacerlo por la boca, lo vamos a hacer por la nariz. Vamos a hiperventilar también por la nariz, pero vamos a hacer por la boca. Y lo que haría sería respirar, por ejemplo, 20 respiraciones cortas e intensas por la nariz. Haría, Ujú. ¿vale? Ujú. Muy rápidas, Ok. para activar la rama simpática. Ya. Y esto lo haría, descansaría y lo haría 3 o 4 veces. Tú en general no lo aplicas esto. No, yo no lo aplico. Ok. Importante, voy a dar una recomendación, no lo hagáis por la mañana. Ya. Por la mañana es la peor hora para hacerlo, ¿Por qué? porque por la mañana es la primera hora desde que nos despertamos, sobre todo en la primera 30 minutos, hay un chufletazo, una liberación de hormonas, sobre todo del cortisol, en esos 30 minutos, para que empecemos el día con energía. Si a eso le sumamos toda esta liberación de simpático arriba y de cortisol, nos estamos sobremotivando. Porque Mm, no somos seres equilibrados. Si dijeras que somos como nuestros antepasados, que comían una vez a la semana, iban delante o detrás del león, y luego comían, y estaban toda la semanita o esos días en equilibrio, pero es que nosotros no somos así, tenemos muchos inputs, muchas cosas que nos llegan arriba, ¿verdad? ujú. Qué facilidad tenemos para estresarnos. Todo eso se va a sumar a lo que nosotros le estemos dando, además. Entonces, durante la mañana, yo de verdad que no lo recomiendo para nada. Pero bueno, lo haga cada uno, es libre de hacer lo que quiera. Hay Claro. muchas personas que llevan haciendo esta respiración meses, que han contactado conmigo, otras que llevan años, que han contactado conmigo y lo mal que se han sentido. Creo que este tipo de respiraciones no están hechas para todo el mundo y sobre todo no están hechas para hacerlos todos los días. Y si decidimos hacerla todos los días, que sea de forma controlada, y Ujú. ahora imagínate, yo he acabado de entrenar, o sea, he tenido un objetivo para hacer, un fin para hacer esa respiración, el que sea, pero yo ya he cumplido ese objetivo. Ahora tengo que hacer una respiración que equilibre mi sistema nervioso autónomo. Una 3-6, la que has hecho tú antes. Sí. Una respiración donde la exhalación sea más larga para ofrecer un equilibrio al sistema nervioso autónomo porque por sí solo no va a bajar. Mm, No va a bajar, no somos seres equilibrados. Yo no claro. conozco a nadie. Bueno, quizás la persona más equilibrada en cuanto al sistema nervioso autónomo que yo conozco soy yo. Mm, Que yo jamás lo hubiera dicho esto hace unos años, pero porque sé perfectamente qué tengo que hacer cuando algo me supera. Así que, bueno, esas son mis recomendaciones en cuanto a hacer respiraciones disfuncionales. Increíble. Bueno, Sol, estamos llegando al final ya de la entrevista. ¿Hay algo más que te gustaría agregar? Bueno, primero darte las gracias por haberme permitido tener este espacio contigo. Me ha encantado. De lo que se trata es que las personas tengan recursos e información suficiente y sobre todo muy sencilla para poder mejorar con su respiración. Y bueno, animo a todas las personas a que empiecen a abrir su mente y a cerrar su boca. Sí, gracias, Sol. Realmente me parece una crack. O sea, ese tema me ha encantado. Sobre todo porque has explicado para todo tipo de perfil y pones, o sea, haces un énfasis en lo que es esta individualización y el poder de poder experimentar, ¿no? O sea, que tú compartes lo que has experimentado. Y al final, al cabo, las personas tienen que ver qué van a aplicar.
porque todas las personas somos diferentes. Hay algunas que quizás quieren aplicar un tema de energía, tú no lo aplicas, no lo recomiendas, pero bueno. Ahora, sé que has sacado un libro, lo has mencionado durante la conversación. Háblanos un poco sobre eso. ¿Qué compartes acá? Respira y sana es, bueno, el título viene muy a colación a lo que a mí me ha ocurrido. A mí la respiración me ha sanado con todos los buenos hábitos que he tenido también, que también los he tenido malos, ¿eh? Sí, Pero los he remediado. Es un manual basado en la ciencia y en mi experiencia personal. Hay muchas cosas de mi vida ahí. Hubiese sido muy deshonesto por mi parte no hablar de mi vida personal si tengo en cuenta que me ha sanado, ¿no? claro. Y es una guía para aprender de principio a fin para respirar. Al menos cuando se termine el libro, tener todas las herramientas para haber empezado a respirar de una forma funcional y luego llevarlo a cabo con entrenamiento. Bueno, es un libro que el prólogo lo ha hecho Nazaret Castellanos. Es de las cosas que más me gusta de mi libro, que ella haya colaborado en hacer el prólogo. Es alguien a quien admiro muchísimo y que trabaja mucho la respiración también a nivel científico. Mm. Y bueno, estoy muy orgullosa de haberlo hecho, lo he hecho con todo mi amor y toda mi ¿Dónde dedicación. lo pueden conseguir? En cualquier sitio. Amazon. Sí, Amazon, tiendas, librerías, si no están que lo pidan, en grandes plataformas como la Casa del Libro, Snack, el Corte Inglés, la venden en todos los sitios. Y luego en Sudamérica, que contacte conmigo porque hay formas también de llevarlo hasta allá. Ok, perfecto. Listo, Sol. Vamos a dejar igual ahí en las notas del episodio. Entonces, la última pregunta que le hago a todo invitado que llegue a ser. Asumamos que todo tu contenido que esté allá afuera Sí. desaparece. Tu libro desaparece. Pero tienes un último mensaje. ¿Cuál sería ese mensaje? ¿Desapareciendo todo? Todo. Bueno, yo lo diría, creo que he repetido esta frase antes. Que no se nos olvide que el pilar que le falta a la salud es la respiración. Mm. Hasta que no empecemos a comenzar, restablecer, reeducar nuestra respiración, no tendremos el autoconocimiento que necesitamos para este viaje llamado vida, para nuestro propósito. Respirar no es solamente un acto fisiológico. Mm. Bueno, se perderá todo, pero el impacto en las personas no se perderá, ¿verdad? ¿Sabes Mm. qué dicen? A mí me gusta también mucho y lo he podido comprobar. No nos recuerdan por lo que decimos, sino por lo que hacemos sentir. Lo que hayamos hecho sentir con el libro, con los podcasts, con las publicaciones que hemos compartido, está ahí, es sentimiento, ¿no? Así que yo me quedo con eso. Buenísimo. Gracias, Sol. Un placer, Marcelo.